Bueno, muchas gracias por estar aquí en este día que no es muy soleado. Esperamos que no llueva o que si llueve pase antes de que salgamos, pero sí agradecemos mucho el esfuerzo. Pensamos que lo que vamos a presentar es un tema que nos compete a todos porque tiene que ver con una clasificación que nos ayudará a avanzar en cerrar la brecha de atención y asegurar a las personas que tienen trastornos un derecho a tratamiento. Y esto quiere decir que la opinión de todos los que de alguna manera estamos involucrados en esto es muy importante. Ya les haremos una invitación especial para que nos den sus comentarios y ahora vamos a someter a su consideración por qué estamos pensando en que se necesita esta nueva clasificación, qué es lo que la OMS está planteando. Vamos a presentar, este panorama mundial. Vamos después a hablar sobre lo que implica, o sea, cuáles son los estudios de evaluación de los cambios propuestos. Vamos a darles una presentación de un estudio especial y que tiene que ver con las adaptaciones que podrían hacerse para el primer nivel de atención. Ahorita les voy a dar los nombres de las personas que nos acompañan, sus cargos y por qué están aquí con nosotros. Y voy a empezar dando una pequeñita introducción sobre por qué le pusimos este nombre, de por qué necesitamos una nueva clasificación de trastornos. Entonces, en la Organización Mundial de la Salud desarrolló este plan de atención a la salud mental para el periodo 2013-2020, que fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2013. Esto quiere decir que los Estados miembros se comprometieron a llevar a cabo las acciones que se proponen en este programa. El objetivo, como lo plantea la Organización Mundial de la Salud, es fomentar el bienestar mental, prevenir los trastornos, proporcionar la atención, mejorar la recuperación, promover los derechos humanos y reducir la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad de las personas con trastornos mentales. Y uno de los componentes esenciales para lograr este objetivo es, desde luego, acceder a los servicios, asegurar que las personas llegan a los servicios que necesitan, y esto es posible si tenemos un sistema de clasificación que nos permite tener una utilidad clínica. Debe ser preciso y debe ser válido y debe de permitir identificar y seleccionar el tratamiento que requiere cada una de las personas, o sea, identificar el trastorno, elegir a quien requiere la atención y seleccionar el tratamiento apropiado. Y es por ello que necesitamos esta nueva clasificación que incorpore los avances de la ciencia y que nos lleve a asegurar un derecho a tratamiento. Esta es una obligación, desde luego, de la Organización Mundial de la Salud, hacer esta propuesta y de los Estados miembros colaborar en la evaluación de los cambios. La Organización Mundial de la Salud, como ustedes saben, es la autoridad directiva en la coordinación de salud en el sistema de Naciones Unidas. Incluye esta función de liderazgo en salud pública global, el establecer la agenda de investigación en salud, desarrollar normas y estándares, articular opciones de políticas públicas basadas en la evidencia, dar apoyo técnico a los países miembros y monitorear y evaluar la salud. Y, desde luego, la clasificación internacional de las enfermedades es el estándar para los informes sobre salud. Quiere decir que todos los Estados miembros estamos obligados a reportar con este sistema de clasificación la situación de salud de cada país. Entonces, digamos, su misión sería, en resumen, lograr el máximo nivel de salud para todas las personas del mundo, y define salud de una manera amplia que incluye este bienestar mental y social. Y, digamos, las clasificaciones internacionales lo definen, es su responsabilidad. Nosotros apoyamos en su validación y es ratificada por los 194 países miembros, y con esto se logra una
se uniforma la manera como se reporta y podemos entonces hacer las comparaciones internacionales necesarias. La última clasificación internacional, la número 10, se completó en 1990 y pues desde entonces ha pasado mucho tiempo y se prevé que la aprobación de la versión 11, que es en la que estamos trabajando, esté lista para el 2017. Entonces, el día de hoy, para hacer esta introducción a ustedes, yo voy a hacer una presentación de la salud mental en el mundo actual y cuál es el reto que debe enfrentar esta clasificación. El doctor Jeffrey Reed, que es investigador del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la OMS en Ginebra, tiene a cargo el desarrollo de esta clasificación y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Él les va a hablar sobre precisamente el trabajo de la OMS en el desarrollo de esta clasificación. La doctora Rebeca Robles García trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Ella es la investigadora principal de 2 de los proyectos especiales que se están haciendo para evaluar los cambios, en específico la salud sexual y el primer nivel de atención. Y ella nos va a hablar en cómo la nueva clasificación puede ayudar a lograr una mejor cobertura de la atención en salud mental en el camino hacia una cobertura universal. Ahora, una vez que la clasificación está lista, y ha sido probada y validada, como nos explicará el doctor Reed, tenemos que hacer todo el trabajo, que es un trabajo muy arduo, de lograr que se use, que se instrumenten todos los sistemas de salud y que se utilice justamente para reportar las estadísticas de salud. Y para hablarnos de esta etapa no está con nosotros el maestro Pierre-Antoine Delis y también la licenciada Ángela Santillán Chávez. Ambos trabajan en el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para las Clasificaciones Internacionales de México, que es ciertamente el Centro Nacional de Referencia para promover y vigilar el uso correcto de las clasificaciones internacionales. Una vez que hagamos la presentación, les daré los antecedentes académicos de cada uno de nuestros ponentes y les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Pasamos a la que sigue. Pues para dar el marco de cuál es el reto que se está enfrentando la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo de esta clasificación, les voy a hablar brevemente sobre cuál es la magnitud de la enfermedad mental y su impacto en las sociedades, es decir, qué es lo que nosotros queremos disminuir, cuál es la magnitud de este reto, cómo hay estas variaciones regionales y por qué entonces tiene sentido lo que nos presentará ya el doctor Reed sobre cómo estamos considerando, cómo se está considerando, tanto en las propuestas como en la evaluación de las propuestas, los aspectos culturales, cuál es la brecha de atención y si la podemos cerrar, y cómo debe ser entonces la nueva clasificación de enfermedades. ¿Me pasas la que sigue? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema o el reto mayor? Pues como creo que todos somos conscientes, la cantidad de personas con enfermedad en el mundo está creciendo y la respuesta de los servicios de salud no ha crecido en el mismo sentido. Entonces tenemos, para poder evaluar este reto, estos 2 indicadores, la cantidad de personas que enferman y la proporción que recibe ayuda. Y para poder enfrentar este reto necesitamos ampliar la respuesta del sistema y desde luego un buen sistema de clasificación se convierte en una parte central. Ahora, nosotros podemos medir la magnitud del problema a través de la prevalencia, que es la proporción de la población afectada, los que alguna vez en su vida han tenido una enfermedad, y esto tiene mucho sentido, sobre todo si consideramos que estamos hablando de enfermedades crónicas, la población que cumplió los criterios en los últimos 12 meses y la que padece alguna enfermedad en el momento del estudio. Y para el otro elemento que es muy importante es la evaluación de discapacidad, es decir, cómo cada una de estas enfermedades interfiere en las actividades diarias de las personas y desde luego también por la proporción que recibe tratamiento. Podemos tener una menor proporción de personas que enferman, pero sí muy pocas reciben tratamiento y viven muchos días enfermos o muchos años enfermos, como es el caso en México y en muchos países en vías de desarrollo,
pues esto hace que la enfermedad tenga una carga mayor. Entonces, la carga de la enfermedad se mide a partir de esta mortalidad prematura, que es los días de vida que pierde una persona en relación con la esperanza de vida deseable y que muere antes de llegar a esta edad. Las enfermedades mentales, desde luego, sí tienen una asociación con la mortalidad. El suicidio asociado con enfermedad mental, desde luego, es una causa importante de muerte, pero es mucho más importante los días que las personas viven sin salud. Entonces, tradicionalmente no se le había dado el peso a la enfermedad mental porque no ocasionaba una muerte inmediata, más que en algunos pocos casos. Más bien hace que las personas vivan muchos días sin salud, de tal manera que a la hora que se sumaron estos dos indicadores, entonces se vio que la enfermedad mental tenía una prioridad mucho mayor de la que el sistema de atención a la salud le estaba dando. En México, estas son las prevalencias. Es alrededor de una tercera parte de la población el que en algún momento de su vida va a tener una enfermedad. Los más frecuentes son los trastornos de ansiedad y del afecto, el abuso de sustancias y los trastornos del impulso. Hay dos factores que se vuelven muy importantes. Uno es que la mitad de las personas que a lo largo de su vida van a enfermar, enfermaron antes de cumplir los 27 años. Hay enfermedades que ocurren en la primera infancia. En la adolescencia, los trastornos de ansiedad y las adicciones ocupan un lugar muy importante, además de los trastornos propios de la infancia. Y tenemos otras enfermedades, como por ejemplo los trastornos por abuso de alcohol, que se presentan en edades más tardías, y los trastornos del afecto, que se presentan en todas las etapas. ¿Cómo estamos en relación con el mundo? Pues más o menos un poquito arriba de la media. Esto, desde luego, pues se hace a través de estudios que nos permiten comparar la situación en diferentes países. Son encuestas de hogares que siguen la misma metodología y que forman parte de una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como vemos, México está un poco arriba de la media, con Estados Unidos como el país que más enfermedad mental tiene. Si lo vemos por tipo de trastorno, aquí estaríamos además comparando los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. Vemos cómo los trastornos son más frecuentes en los países desarrollados y en los países en vías de desarrollo, salvo el abuso de alcohol, ocurren con más frecuencia en estos países que en los países con menos desarrollo. Lo que caracteriza a los países con menos desarrollo es que menos van a tratamiento y entonces esto aumenta la carga. Y también, como vamos a ver al final, cuando hagamos el resumen, la carga global pues también tiene que ver con otras enfermedades que se presentan con más frecuencia en los países en vías de desarrollo. Si vemos el nivel de discapacidad, que es cómo la presencia de una enfermedad limita las actividades en las relaciones interpersonales, en la capacidad de trabajar, de estudiar, en fin, de hacer las actividades normales en la vida, pues vemos que hay una gran carga de discapacidad asociada con la enfermedad. Y lo que estamos viendo aquí es cómo se distribuye esta discapacidad en los países de nivel bajo, medio y alto de desarrollo. Entonces vemos cómo hay algunas enfermedades que ocasionan más discapacidad, por ejemplo, el trastorno bipolar, los trastornos de pánico o el estrés postraumático, pero también vemos que en los países de ingresos bajos los trastornos por abuso de sustancias tienen un peso mucho mayor de lo que se observa en los países de nivel medio, por ejemplo, como el trastorno bipolar es más frecuente en los de ingreso medio y alto, los trastornos de estrés postraumático y los trastornos de pánico. ¿Qué es lo que afecta de manera muy importante a nuestra región? Pues desde luego las tasas de violencia. Este es el factor de riesgo más importante para enfermar. Y aquí vemos cómo para las Américas la muerte por homicidio tiene un lugar mucho más importante, especialmente en los hombres y específicamente en los hombres jóvenes, de lo que se observa en otras regiones.
Esto ocasiona que tengamos, como ven está el mapa para México, quiere decir que son datos de México, y pues que tengamos una gran cantidad de enfermedad que está asociada o que incrementa el riesgo de aparecer cuando se tiene estas experiencias, y cómo el maltrato, incluido el ser testigo de violencia familiar, incrementa el riesgo significativamente de enfermar en diferentes etapas de la vida. Entonces tenemos este gran reto enfrente de cómo estas condiciones que están viviendo la región pues tienen un impacto importante en la salud mental, y es algo que tendremos que trabajar porque es un riesgo que, como vemos, está presente y probablemente aumentando. Una de las consecuencias es el estrés postraumático. Nuevamente vemos cómo países que han estado en situaciones muy problemáticas, como por ejemplo Sudáfrica, o tienen estos niveles altos de estrés, y varía en forma muy importante en los diferentes países, con los países nuevamente en niveles altos de desarrollo teniendo los niveles más importantes también de este trastorno. Otro que nos afecta de manera importante son las tasas de mortalidad por suicidio. México, como ven, está en un nivel verde, quiere decir que está entre los países con más bajo nivel de mortalidad por suicidio. Sin embargo, es uno de los países que presenta las tendencias más dinámicas de crecimiento. Si lo comparamos con otros países como Estados Unidos o Francia o Bélgica, vemos que nuestros niveles son todavía bajos. Si los comparamos con los intentos de suicidio, México ya sube a un nivel medio, en donde tiene pues niveles más parecidos, por ejemplo, a Bélgica y Holanda, y está por encima de lo que se observa en otros países. Esto se está observando, este crecimiento, especialmente en las generaciones jóvenes. Sabemos que el impacto de la exposición a la violencia incrementa el riesgo de la ideación y del intento, y que esta parte, ya sea la experiencia directa como de violación o abuso, o el haber sido golpeado o amenazado, pues nos incrementa el riesgo de que una persona llegue a un intento de suicidio. ¿Qué otro factor, digamos, bueno, esto nos habla de la gran necesidad de atender a estas personas que tienen enfermedad? ¿Qué otro factor vemos importante? Y es la gran asociación que existe entre la enfermedad mental y otras condiciones crónicas. Es decir, una persona que tiene diabetes tiene 3 veces más riesgo de sufrir depresión, una persona que tiene un trastorno cardiovascular o incluso asma, hipertensión, en fin, hay una asociación muy importante. Cuando las dos ocurren juntas, el nivel de discapacidad es mayor. Aquí les estoy enseñando un ejemplo que es la presencia de dolor, que cruza todas las enfermedades, y vemos cómo tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo la presencia, en este caso de depresión y ansiedad, es mayor cuando hay dolor que cuando no hay dolor. El último elemento tiene que ver con la proporción de los trastornos que reciben tratamiento. Vemos claramente cómo la atención a trastornos mentales es menor que para lo observado en otros trastornos crónicos, y que en los países en vías de desarrollo la proporción de personas que llega a tratamiento es significativamente menor. Si lo comparamos en términos de estos países, pues sería uno de los países que menos nivel de tratamiento reciben. Quiere decir que las personas que enferman viven muchos años sin recibir atención, y este sería más o menos, estamos pensando, que poco más del 75% de las personas en nuestros países nunca llega a tratamiento. La doctora Shoshana Berenson ha trabajado mucho en las razones para esta brecha, y tiene que ver pues un poco con el financiamiento es escaso, hay mucha dificultad para cambiar la manera como damos la atención. La doctora Rebecca Roberts va a hablar un poquito más de esto, y la necesidad de incorporar los servicios a la atención primaria. Es por eso que los estudios especiales que ella dirige son especialmente importantes. Tenemos pocos recursos humanos para atender la gran demanda, entonces tenemos que trabajar mucho con esto. También ella nos hablará
de algunas de las opciones que tenemos para aumentar el número de personas que puede atender las necesidades de la población. México es uno de los países que está en el segundo lugar en cuanto a nivel de estigma. Se mide a partir del índice de discriminación que sufren las personas y la vergüenza que le da tener esta condición. La raya roja sería lo que combina estas dos condiciones y bueno, tenemos este lugar tan importante. Nuestro nivel de financiamiento es inferior a lo que reciben en promedio los niveles bajos, que es el 2% del financiamiento de salud. En global, tendríamos esta carga de enfermedad. La más importante es la asociada con la depresión. Estas enfermedades ocupan el lugar 11 de 88 en el mundo y el 5 en América Central. Querría decir, como vimos, los países de nivel alto tienen niveles mayores que los países de nivel medio y bajo. Si lo vemos por región, las Américas tienen un papel importantísimo, juega un papel muy importante el alcohol, los trastornos por abuso de alcohol son mucho más frecuentes en la región de las Américas. Y lo que pasa es que en otras regiones hay enfermedades ya superadas. En los países en vías de desarrollo tenemos condiciones de enfermedad que tienen que ver todavía con las enfermedades de la pobreza y tenemos además las enfermedades crónicas. Si nosotros lo vemos en términos del número de enfermos, pues los países pobres son los que tenemos la mayor parte de los enfermos. ¿Qué es lo que estaríamos buscando? Pues revertir la manera como atendemos la atención de tal manera que pudiéramos trabajar en el cuidado comunitario y en el primer nivel de atención de una manera más prioritaria que la que se da en los hospitales especializados. Esto quiere decir que necesitamos una nueva clasificación útil para reducir la carga de enfermedad, es decir, que tenga una utilidad clínica, que sea fácil de manejar, identificar y clasificar los trastornos, y esto incluye a los médicos generales y otro personal de salud que esté en el primer nivel de atención, que facilite la comunicación entre médicos y pacientes, permita clasificar la comorbilidad. En este sentido, la clasificación internacional tiene una ventaja muy importante porque es una clasificación global para todas las enfermedades y que nos asegure o nos acerque a asegurar este derecho al tratamiento. Entonces, muchas gracias por su atención. Y a continuación le voy a pedir al doctor Jeffrey Reed que nos hable ahora de cómo ha sido este proceso de la Organización Mundial de la Salud para enfrentar este gran reto. Él es oficial superior del proyecto de revisión de la clasificación de trastornos mentales y del comportamiento en la CIE-10 del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Reed obtuvo su doctorado en psicología en la Universidad de California, Los Ángeles. Su trayectoria académica ha sido muy reconocida en diversas ocasiones. Por ejemplo, obtuvo el reconocimiento de la trayectoria profesional de la División 38 de Psicología de la Salud y el Servicio Público de la División 42 de Práctica Independiente de la Asociación Psicológica Americana. Ha publicado una gran cantidad de artículos científicos, el más reciente sobre los resultados de los estudios de campo para definir la estructura de esta clasificación, y como ustedes van a ver, ha sido capaz de idear una metodología muy novedosa que nos ha permitido hacer estas evaluaciones no contando con un número importante o con muchos recursos. Por favor, profesor Reed. Buenas tardes. Agradezco a la doctora Medina Mora y al Colegio Nacional por el honor de estar aquí. Voy a hablarles del trabajo de la Organización Mundial de la Salud en desarrollar una nueva clasificación internacional de trastornos mentales, la que será solamente una parte de la CIE-11. Hablaré en particular del trabajo del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS, del que formo parte. Hay que destacar que el departamento gestiona este trabajo en un contexto mucho más amplio, el que abarca la revisión de la CIE en su totalidad, es decir,
los capítulos sobre cada uno de las áreas de la medicina y de la salud, entre los que solamente voy a hablar de uno. En este trabajo más amplio están involucrados integralmente los ministerios de salud de los países miembros de la OMS y sus unidades de estadística, clasificación y informática de salud. Ellos realmente tienen la responsabilidad de evaluar al final si el nuevo sistema propuesto beneficia o no a su país y cómo implementarlo. En este programa tenemos el honor de contar con la participación del Centro del Gobierno Mexicano que lleva esta responsabilidad tan importante. Nuestro programa de hoy se titula ¿Por qué necesitamos una nueva clasificación de trastornos mentales? Permíteme comenzar desde un punto aún más básico. ¿Por qué necesitamos la CIE? Los 194 países miembros de la OMS acuerdan usar la CIE como estándar para la información y los informes sobre la salud pública ante la OMS. Pero, ¿para qué sirve la CIE como estándar? Primero, la CIE sirve para vigilar epidemias y amenazas a la salud pública a nivel mundial. Necesitamos que una enfermedad se defina de la misma manera en México, en Sudáfrica y en la India. Segundo, la CIE sirve para identificar grupos vulnerables o poblaciones en riesgo a los que es necesario proporcionar prevención o tratamiento. Tercero, hoy en día los gobiernos usan cada vez más a la CIE como marco para definir sus obligaciones de proporcionar servicios sanitarios a sus ciudadanos. Es decir, tener un determinado diagnóstico da el derecho de recibir un conjunto de servicios y por lo tanto la CIE sirve para facilitar el acceso a los servicios sanitarios, así como base para las pautas sanitarias y los estándares de la práctica. Y las categorías estandarizadas sirven para facilitar la investigación en los tratamientos más eficaces. Para el caso de las personas con trastornos mentales, la CIE es importante para todos y cada uno de estos propósitos. Bueno, ya ha dicho la doctora María Elena Mora, la idea es que sin una clasificación que tiene fiabilidad y se puede implementar al nivel de atención, es poco probable que la brecha de tratamiento puede cubrirse, ¿no? La Asamblea Mundial de Salud, que es su órgano rector y integrado por los ministros de salud de todos los países miembros, ha designado a la OMS para llevar a cabo la revisión de la CIE. La CIE 10 fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en 1990. Esto hace que el periodo actual sea el mejor que ha pasado la clasificación en la historia de la CIE, sin una revisión profunda. Esperemos terminar con el trabajo técnico de la revisión del capítulo sobre trastornos mentales y del comportamiento a finales de 2015. Después, se requiere un largo proceso de aprobación y adaptación de la clasificación por parte de la Asamblea Mundial, y esta aprobación está prevista para 2017. La CIE se desarrolla como una fuente abierta a la comunidad global. El objetivo de la OMS es hacerla accesible a todo el mundo para que pueda ser utilizada en la medida de lo posible por todos los clínicos, investigadores, tomadores de decisiones en salud y los gobiernos. Esta diapositiva muestra algunos principios fundamentales que orientan la revisión de la CIE desde el punto de vista del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS. En primer lugar, la meta más ambiciosa de la revisión de la CIE debería ir en el sentido de generar una herramienta mejorada para ayudar a los países miembros de la OMS a reducir la carga de la enfermedad asociada a los trastornos mentales.
En segundo lugar, un enfoque de la revisión debería ser mejorar la utilidad clínica de la clasificación, sobre todo para los proveedores de servicios globales de primera línea. En tercer lugar, el proceso es explícitamente multidisciplinar. El desarrollo de la CIE-11 no es un proyecto psiquiátrico, sino un proyecto de salud. Es un proceso global. Todas las regiones de la OMS están representadas en el trabajo, incluyendo una fuerte representación de los países de bajos y medianos ingresos, donde vive el 85% de la población mundial. Y el proceso es multilingüe. En cuarto lugar, la revisión debe llevarse a cabo en colaboración con las partes interesadas, incluidos los países, los profesionales de todas las disciplinas y los usuarios de los servicios y sus familiares. Y en quinto lugar, la revisión de la CIE debe ser independiente de los conflictos de intereses. En particular, la integridad del sistema depende de que se instauren los mecanismos adecuados para prevenir la influencia de las compañías farmacéuticas y otros intereses comerciales. ¿Qué queremos decir con utilidad clínica? Primero, estamos hablando sobre el valor de la clasificación o de una categoría específica en la conceptualización. Okay, permiso. Es decir, ayudan estas a pensar sobre el problema del paciente de una manera útil. En segundo lugar, nos referimos al valor de la clasificación en la comunicación con otros profesionales, con los pacientes, con los administradores y otros. Y en tercer lugar, estamos hablando de las características de implementación a la hora de aplicar la clasificación. Es fácil de usar, emplea una cantidad razonable de tiempo, se adapta bien a las presentaciones de los pacientes. Y cuarto, estamos hablando acerca de su utilidad en la selección de las intervenciones y en la toma de decisiones de gestión. Y por último, una clasificación realmente útil sería aquella que conduce a mejoras en los resultados clínicos a nivel individual y el estado de salud a nivel poblacional. Una forma de resumir el punto de vista del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias es como sigue. La clasificación de los trastornos mentales y de comportamiento CIE-11 debería servir como vehículo para la reducción de la carga mundial de las enfermedades mentales, facilitando la identificación precisa y un tratamiento más eficaz de las personas con necesidades de salud mental en aquel punto en que tienen más posibilidades de entrar en contacto con el sistema de atención sanitaria. Por lo tanto, dirigimos esfuerzos importantes a fin de desarrollar un sistema de identificación y en la medida que sea posible de tratamiento para el primer nivel de atención sanitaria, de lo que nos hablará enseguida la doctora Robles. Esta diapositiva muestra a los miembros de nuestro grupo internacional de asesores para la revisión del capítulo de trastornos mentales y del comportamiento. No les voy a leer todos los nombres, pero como puede verse, es representativa a nivel internacional. Cada una de las regiones globales de la OMS está representada en el grupo. Por parte de México está la doctora Marilena Medina Mora. Esta otra diapositiva muestra a los miembros del grupo asesor que son representantes oficiales de las asociaciones profesionales internacionales. Se incluyen a representantes de la psiquiatría de la infancia y la adolescencia, la enfermería, el trabajo social, la psicología, la medicina general y la psiquiatría. Y estos son los grupos de trabajo y sus presidentes. Un requisito de la OMS en términos de la formación de los grupos de trabajo es que se incluya representación de todas las regiones globales de la OMS en todos los grupos. Así que cada grupo cuenta con por lo menos un miembro de Latinoamérica, muchos de ellos de México. También se requiere que en cada grupo haya una fuerte representación de países en desarrollo. Por lo tanto, el trabajo de desarrollar
y gestionar la revisión de la CIE-10 es realmente mundial. Esas son las tareas de los grupos de trabajos. Primero, revisar la evidencia y experiencia clínica con las categorías de las que tienen cargo. Revisión de propuestas para el DSM-5 para evaluar su utilidad y aplicabilidad global. Es que la OMS y la Asociación Americana de Psiquiatría tienen metas muy diferentes, pero no tendría sentido de que hay diferencias que son arbitrarios y realmente no sirven para mejorar la salud pública. Tercero, preparar propuestas, incluyendo el lugar de donde sale la categoría, cómo se organizan las categorías en el capítulo y hacer borradores de las definiciones, descripciones y guías diagnósticas basadas en la evidencia. Como parte del desarrollo de las propuestas de los grupos de trabajo y al fin de tomar decisiones acerca de la estructura de la clasificación y de la información que debe contener, la OMS ha llevado a cabo un programa internacional de estudios de campo para evaluar estos diferentes aspectos de la clasificación. El grupo de coordinación de estos estudios de campo está integrado también por expertos de diversos países del mundo. La presidenta de este grupo es justamente la doctora Medina Mora. En términos generales, los estudios se han llevado a cabo en dos grandes etapas. La primera de estas se dedicó al desarrollo de la estructura de la clasificación antes de desarrollar las guías diagnósticas. Esta primera etapa tuvo dos tipos de estudios, las encuestas y los estudios de campo formativos. Por su parte, la segunda etapa es la de los estudios evaluativos, que pretenden evaluar la aplicación por parte de los clínicos de las guías diagnósticas que han desarrollado los grupos de trabajo. También, estos estudios evaluativos son los dos tipos, los basados en Internet y los basados en la clínica. Ahora les presentaré algunos resultados de la primera fase, específicamente de una de las encuestas. Esta diapositiva muestra el porcentaje de psiquiatras por país que dijo utilizar siempre, casi siempre o frecuentemente una clasificación formal de los trastornos mentales en su trabajo clínico cotidiano. El promedio entre los países es el del 79% de los psiquiatras participantes y se puede ver que esto es bastante consistente en todos los países. Por lo tanto, el uso de una clasificación diagnóstica formal está muy integrada en la práctica psiquiátrica en todo el mundo. Ven que las notables excepciones no son países en desarrollo, sino Francia e Italia, donde sigue teniendo mucha influencia el psicoanálisis. Aquí pueden ver, bueno, es bastante difícil verlo, pero son los datos por país para los psiquiatras, como con el azul representa lo que la CIE-10 y la roja que representa lo que el DSM-4. En unos pocos países, por ejemplo los Estados Unidos, Kenia, el DSM-4 se utilizaba casi exclusivamente, mientras que en muchos otros países, especialmente en Europa, la CIE-10 predominaba. Les preguntamos a los encuestados acerca de la medida en que estaban de acuerdo con la siguiente declaración. El sistema diagnóstico que yo uso es difícil de aplicar a otras culturas o cuando el paciente o usuario es de una cultura o grupo étnico diferente al mío. Aquí pueden ver las diferencias en respuesta a esta pregunta entre las distintas regiones geográficas. El 43% de África, el 38% de los participantes procedentes de Oriente Medio y el 33% de los participantes procedentes de Asia estuvieron muy o totalmente de acuerdo con la declaración. Y también minorías significativas en Europa y en Latinoamérica. Solo en los Estados Unidos el grado de acuerdo fue mucho menor.
Por esta razón, también llevamos a cabo un análisis de las adaptaciones regionales o locales de la CIE-10. Esto nos permite comprender las variaciones en lo que los países consideraban importantes para incluir en una clasificación. Por ejemplo, debido a la expresión de la psicopatología por cultura. Esto nos ayuda en describir los trastornos en la CIE-11 de una manera que sea más aplicable por todo el mundo. Ahora les presentaré una breve descripción de los estudios evaluativos. Los estudios basados en Internet se llevan a cabo con base en la participación de una red de clínicos de todo el mundo a la que hemos denominado la Red Global de Práctica Clínica. Por su parte, los estudios basados en la clínica se implementan en los centros internacionales para los estudios de campo. Los estudios basados en Internet nos permiten llegar a clínicos de todos los lugares del mundo, pero además nos permiten manipular muchas variables sujetas al estudio, por ejemplo, la exposición a las guías diagnósticos de la CIE-10 o de la CIE-11 de manera aleatoria. Así, estos estudios no son encuestas de opinión ya, sino diseños experimentales que nos permiten conocer a ciencia cierta si las guías diagnósticos propuestas para la CIE-11 se aplican de una manera más consistente o no que las de la CIE-10. Cuando son aplicadas a un caso con características determinadas que se describe usando una viñeta. Además, podemos identificar cuál parte específica de la guía diagnóstico es específicamente problemática, lo que nos da la oportunidad de sugerir al grupo de trabajo que haga correcciones y que tome en cuenta que los cambios a la guía requerirían de esfuerzos especiales de capacitación para su implementación. Voy a hablar un poco sobre las características de la Red Global de Práctica Clínica. Incluye en este momento más de 11,000 profesionales de la salud mental o clínicos en el primer nivel de atención de 136 países que representan todas las regiones del mundo. La distribución de los profesionales de la salud mental de la red se aproxima mucho a la distribución global de profesionales de la salud mental reportado en el proyecto Atlas de Salud Mental de la OMS. Es decir, los números distintos de los profesionales por región reflejan la cantidad de profesionales de salud mental que existen en las mismas regiones. Aquí pueden ver que los clínicos de la red son de diversos profesionales, de diversas profesiones. Predomina la medicina, en su gran mayoría psiquiatras, y en segundo lugar está la psicología. También se incluyen a clínicos que hablan diferentes idiomas, destacando el inglés, el chino, el español, el francés y el japonés. Los estudios se llevan a cabo en todos estos idiomas. Aquí pueden ver cuáles son los 10 países con mayor número de participantes en la red. Espero que México siga incrementando el número de clínicos participantes. Ahora, veamos como ejemplo uno de los estudios basados en Internet que ya concluimos, para que ustedes puedan ver qué tipo de información obtenemos y cómo nos ayuda a mejorar la utilidad clínica de la CIE-11. Se trata del estudio para los trastornos específicamente relacionados con el estrés. Un total de 3,631 clínicos fueron invitados a participar porque hablaban algunos de los 3 idiomas en los que llevó a cabo el estudio. Poco más de 2,000 respondieron a la invitación y de estos 1,661 pasaron por las verificaciones de validez y completaron una parte suficiente del estudio para poder llevar a cabo el análisis de datos. Aquí pueden ver cómo el porcentaje de acuerdo con el diagnóstico en la CIE-11 es siempre mayor
que con la CIE-10 por todos los trastornos relacionados con el estrés que se evaluaron en el estudio, incluyendo el trastorno por estrés postraumático, el trastorno por estrés postraumático complejo y el trastorno por adaptación. Esto quiere decir que les resulta más fácil a los clínicos poner el diagnóstico correcto que corresponda a una viñeta clínica con la CIE-11 en comparación con la CIE-10, lo cual nos habla de una mejora en la utilidad clínica de la nueva versión. El trastorno por duelo prolongado es una nueva categoría que se ha propuesto para la CIE-11 y pueden ver que el nivel de consistencia en su uso es en el mismo rango, sino un poco más alto. Aquí tenemos otro ejemplo, el de estudio basado en Internet para evaluar las guías diagnósticos propuestas para los trastornos de conducta alimentaria. En este terminaron participando más de 1.700 clínicos. Al igual que en el caso del estudio para los trastornos específicamente relacionados con el estrés, en este otro estudio vimos el mismo patrón, cuando se usaba la CIE-11 había más acuerdo en el diagnóstico con los clínicos para todos los trastornos de la conducta alimentaria que se evaluaron. Pero esta no es la información más relevante de los estudios. Lo que en realidad nos sirve mucho para mejorar la utilidad clínica de las guías diagnósticos para la CIE-11 es el siguiente tipo de información que obtenemos al comparar cada aspecto de la guía diagnósticos que se propone modificar. Por ejemplo, el grupo de trabajo para los trastornos de la conducta alimentaria propuso, entre otras cosas, que se incluyera una definición de las atracones, que son características esenciales para el diagnóstico de la bulimia nervosa. Pero los atracones pueden ser objetivos, es decir, que la persona realmente come una cantidad enorme de comida, o subjetivos, en que la característica esencial es la sensación de la pérdida de control y su impacto en cómo se ve la persona. Aquí ven que el diagnóstico correcto de atracones objetivos es igual en la CIE-11 y la CIE-10. Pero en cuanto a los atracones subjetivos, la CIE-11 ha producido un mejoramiento en el diagnóstico, aunque hay margen para mejorar aún más las guías diagnósticas. El grupo de trabajo está usando estos datos para aclarar más el diagnóstico de atracones subjetivos. Y cada uno de los puntos de las guías diagnósticas tiene este tipo de datos. Es que son muchos y solamente les muestro uno. Estaremos haciendo aproximadamente 12 estudios más como estos para evaluar las guías diagnósticos para la CIE-11 de cada uno de los apartados de trastornos mentales. Les invitamos a todos los profesionales sanitarios que ven a pacientes con trastornos mentales a participar en estos estudios, inscribiéndose en la red global de práctica clínica en la dirección www.globalclinicalpractice.net. En cuanto entren al portal, podrán elegir completar el registro en español y sumarse al grupo de clínicos mexicanos que están colaborando con la OMS para el desarrollo de la CIE-11. El segundo tipo de estudio evaluativo serán los basados en la clínica. Estos estudios tienen por objetivo también probar la utilidad clínica de las guías diagnósticos, pero esta vez en pacientes reales, en los mismos entornos en que reciben atención sanitaria. Serán en centros de atención en diferentes países del mundo, incluyendo Alemania, Brasil, China, España, México, etc. En su conjunto, en estos países viven más del 50% de la población mundial.
Los próximos pasos son los siguientes. Vamos a acabar con los estudios de campo basados en Internet para los mediados de 2015. Los estudios de campo basados en la clínica se llevarán a cabo en el año 2015 también. Después vamos a revisar, hay un proceso de revisión y comentario por el público. Y en el base de los comentarios y los resultados de los estudios vamos a revisar también las guías diagnósticas y después vamos a desarrollar materiales para la implementación y hacer traducciones y ahora está previsto que la aprobación por la Asamblea Mundial de la Salud de la CIE-11 será en 2017. Bueno, y muchas gracias por su atención. ¿Sí se escucha? Muchas gracias, doctor Reed, por este recorrido, por los estudios que nos informan y que nos permiten evaluar las propuestas en su aplicación en diferentes regiones del mundo. Ahora le voy a pedir a la doctora Rebeca Robles García que nos haga su presentación. Ella es licenciada en Psicología con especialidad en Terapia Cognitiva Conductual, maestra en Psicología Clínica, tiene un doctorado en Psicología de la Salud y un postdoctorado en Salud Mental Pública. Es investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría, profesora y tutora de los programas de Ciencias Médicas y Psicología de las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha participado en diferentes actividades de investigación en el desarrollo de la CIE-11 en países de habla hispana y actualmente coordina las propuestas de modificación para trastornos mentales, específicamente uno de ellos es el de depresión, de primer nivel de atención, y este es el que ella nos hablará de por qué se elige como un tema especial para la evaluación en el primer nivel de atención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Medina Mora, por la oportunidad de dirigirme a ustedes en este bello recinto para hablarles de este importante tema. Hay que dirigirlo hacia la… ¿Es este? Gracias. Ya les adelantaba el doctor Reed que la misión de salud pública de la OMS con esta clasificación internacional de enfermedades en su 11ª versión es que logremos, a través de la identificación y el tratamiento oportuno, reducir la brecha de tratamiento y la carga de enfermedad. Y ya les adelantaba también que la estrategia que se propone es que esta clasificación sea de utilidad para identificar los trastornos mentales y tratarlos justo en el lugar en donde las personas llegan a atenderse. Y en realidad no llegan a atenderse de primer contacto a los servicios especializados. A donde llegan las personas que tienen trastornos mentales por primera vez es generalmente a los servicios de atención primaria, a sus centros de salud. Si nosotros logramos que la clasificación internacional de enfermedades sirva para que los médicos de primer contacto identifiquen ahí a la gente que necesita ser tratada, daremos un gran paso para reducir la brecha de tratamiento. Más aún, porque además de que es ahí donde más llegan los pacientes, es decir, es donde tienen un contacto rutinario, porque sabemos que, como ya lo anticipaba la doctora Medina Mora, las personas que tienen una enfermedad física, que acuden al médico a estos centros de salud, tienen muchas más probabilidades de tener un trastorno mental. ¿Sí? Es decir, ya nos adelantaba con este ejemplo de la diabetes. ¿Cuánto más sube tu probabilidad de tener diabetes? De tener depresión si tienes diabetes. ¿Cuánto más sube tu probabilidad de tener depresión o ansiedad si tienes dolor? Entonces, ahí en ese lugar a donde generalmente va la gente con el médico, hay personas, muchas más personas con trastornos mentales que afuera, ¿no? Entonces, esa es la segunda razón por la que tenemos que intentar
que la clasificación sirva para detectar a la gente en estos centros de salud, en este primer nivel de atención. Y además, ¿saben por qué? Porque la gente que tiene una enfermedad física más un trastorno mental, que es muy común, tiene mucha más discapacidad y carga de enfermedad. Ya les explicaba muy bien la doctora Medina Mora este concepto para poder medir el impacto de la enfermedad en las personas. Le llamamos que tiene un efecto de sinergia, es decir, no solamente es la suma de la discapacidad que produce, por ejemplo, la depresión y la discapacidad que produce la diabetes. No nada más es la suma de esas, es más que esa suma de esas dos partes. Entonces, cuando nosotros logramos tratar la depresión en un paciente médicamente enfermo, por ejemplo, estamos reduciendo mucho su discapacidad y su sufrimiento. Y sabemos que es muy probable que muchos de estos pacientes padezcan algún trastorno mental. No solamente por todas estas cosas es importante que la clasificación funcione en el primer nivel de atención. Además es porque no alcanzan el número de profesionales de la salud mental para atender esta alta prevalencia y carga de enfermedad asociada con los trastornos mentales. Ya veían ustedes los datos que nos presentaban, por ejemplo, de depresión y de ansiedad. No hay en el mundo psiquiatras y psicólogos profesionales de la salud mental para atender esta demanda correctamente. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar la forma en la que atendemos por lo menos los trastornos mentales comunes. No podemos estarnos pensando que las personas que tienen, tantas personas que tienen tantas necesidades de atención en salud mental van a poder ser tratadas a tiempo y adecuadamente si son solamente los psiquiatras y los psicólogos quienes pretenden brindarles la atención. Lo que tenemos que hacer es cambiar la forma en la que identificamos y tratamos los trastornos mentales. Por eso es tan importante que haya una clasificación, que los médicos generales y los profesionales de la salud que tienen contacto rutinario con los pacientes puedan utilizar fácil para poder detectar estos trastornos y tratarlos. Solo así es que podremos realmente revertir este tipo de datos. Por ejemplo, este es solamente un ejemplo, ¿no? Sabemos que nuestro país tiene un retraso en el tratamiento de los trastornos mentales muy importante. Ahí tienen los datos para México en comparación con muchos países. Y entonces además sabemos que la gente se tarda mucho en llegar al tratamiento, pero que cuando lo hace, justo porque se ha tardado mucho en llegar al tratamiento especializado, lo hace mucho más grave. ¿Sí? Entonces estamos esperando a que la gente se cronifique y tenga un chorro de pérdidas y de sufrimiento si nosotros queremos tratarlos hasta el tercer nivel de atención. Entonces lo que tenemos que hacer los profesionales de la salud mental y todos los interesados en que la gente viva mejor es procurar que los servicios de atención mental se den en el primer nivel. Y sabemos muy bien esto, pero eso no sucede en nuestro país. Aquí ustedes tienen otro de los datos comparativos del uso del primer nivel de atención en comparación con el uso del especialista en salud mental del tercer nivel de atención para tratar los trastornos mentales. Esta es una comparación entre Francia, México y Estados Unidos. Y ustedes pueden ver aquí muy claramente cómo en México utilizamos realmente muy poco el primer nivel de atención para poder tratar los trastornos mentales en comparación con otros países. Además, ya los voy a deprimir a ustedes también, ¿verdad? Además, también tenemos un acceso limitado al tercer nivel de atención, es decir, los hospitales psiquiátricos se encuentran en muy determinadas zonas geográficas. Y entonces también eso explica mucho del retraso. Nosotros tenemos que procurar llevar los sistemas, los servicios de salud más cerca de la gente. ¿Y qué es lo que tiene cerca la gente? Su centro de salud. Ya vieron todas las razones por las que lo que nos conviene en nuestro país, como en muchos otros países del mundo, es que los profesionales de la salud mental invirtamos esfuerzos para capacitar a los médicos de primer contacto y a los profesionales de primer contacto en cómo identificar y tratar los trastornos mentales comunes.
Y la buena noticia, para que no se depriman, es que ya sabemos cómo identificar y tratar los trastornos mentales comunes. Existen trastornos mentales comunes como la depresión y la ansiedad, cuyos tratamientos son sumamente efectivos. Este es uno de los estudios en donde se evalúa el costo-efectividad de las intervenciones, por ejemplo, para la depresión, que como ya vieron en la exposición de la doctora Medina Mora, es uno de los trastornos mentales de mayor prevalencia y carga en todo el mundo, y nuestro país no es la excepción. Pues lo que vimos es justamente que el tratamiento costo efectivo es llevar el medicamento y la intervención psicosocial que tenemos muy bien sistematizada al primer nivel de atención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si ya tenemos esos tratamientos y si ya vamos a tener una CIE-11 que nos permite identificar estos trastornos en el primer nivel, pues lo que tenemos que hacer es romper las barreras que existen para el tratamiento, la identificación y el tratamiento de estos trastornos mentales en el primer nivel de atención. Y también gracias a la doctora Berenson, que por aquí está, tenemos el gusto que nos acompañe. Conocemos muy bien estas barreras en nuestro primer nivel de atención en México. Ahí las tienen enlistadas. Por supuesto, ahí también está la referencia y espero que algún día les toque escuchar a Shoshana hablarles al detalle de cada una de ellas. Yo quiero llamarles la atención a una que es muy, muy clara, que es que los médicos y los profesionales del primer nivel de atención en nuestro país piensan que a pesar de que reciben cierta capacitación en la forma en la que hay que identificar y manejar los trastornos mentales, les faltan todavía herramientas para poder saber qué tienen sus pacientes, cómo tratarlos y cuándo referirlos y con quién. Es decir, está muy claro que además de muchas otras barreras, tenemos que lograr tener una herramienta útil para ellos, para que puedan identificar y dispensar tratamiento en este nivel de atención. Por supuesto que también ahí les subrayé la voluntad política, ¿no? Y es que uno debe de hacer esfuerzos también para que cuando implementes este tipo de medidas, logres sumar voluntades para que los médicos y los profesionales de primer contacto puedan hacer este trabajo. Y les subrayé esto porque el estudio que hicimos y que les voy a platicar cambió muchas de estas voluntades y quiero dejarlos con un mensaje de que las cosas pueden cambiar si aplicamos este tipo de proyectos. Ya Shoshana adelantaba en este artículo en donde detectó las barreras principales del primer nivel de atención para tratar los trastornos mentales, que las posibles soluciones incluían también estrategias para la identificación de problemas prioritarios en salud mental. Es decir, teníamos que dirigirnos específicamente a problemas prioritarios en salud mental. A lo mejor no podemos resolver todos los trastornos mentales, pero sí los más frecuentes, los que constituyen más carga, y lo que necesitan los médicos es herramientas fáciles de usar. No tienen tiempo, ¿no? Tienen que hacer el programa, ¿no? Para cólera, para diabetes, para toda, imagínense cantidad de enfermedades, además atender al paciente, ¿no? En la queja principal que trae, y además vamos a verificar si tiene trastornos mentales. Bueno, pues lo que cualquier médico nos diría es no voy a preguntar más de 2 o 3 cosas, así es que pónganse a trabajar para tener una buena medida, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay que hacer, una medida que pueda adaptarse a este sistema de atención tan demandante, ¿no? Con tanta demanda de trabajo y en donde hay poco tiempo para la consulta. Y otra de las cosas que ya se recomiendan desde la Organización Mundial de la Salud y por supuesto en nuestro país es hacer un método de entrenamiento para el tratamiento de los trastornos mentales comunes que ya está muy sistematizado y es sumamente efectivo. Se llama MHCAP por las cifras de su nombre en inglés. Se trata de un entrenamiento en salud mental para reducir la brecha de atención. Bueno, y entonces, ¿qué está haciendo la CIE para lograr tener esas medidas muy, muy rápidas y sencillas de aplicar para poder detectar los trastornos mentales en el primer nivel de atención? Pues eso es lo que les voy a contar, que sí están haciendo eso y que parece que la cosa va por muy buen camino.
como parte de estos estudios basados en la clínica que el doctor Reed les platicó que se hacen para evaluar las propuestas de los grupos de trabajo, se hizo este estudio que les voy a contar. Este estudio es del grupo de trabajo de atención primaria, ¿sí? Del primer nivel de atención. Así como hubo grupos de trabajo para los trastornos relacionados con el estrés o para los trastornos de la alimentación, y así para cada uno, también hubo un grupo de trabajo de expertos de todo el mundo, integrado por todos los expertos de diferentes regiones, para poder saber qué hacía falta en el primer nivel de atención para la salud mental. Y ellos propusieron justamente hacer un par de herramientas muy sencillas para poder detectar los 2 trastornos mentales más comunes y de mayor carga. Ustedes ya saben cuáles son: depresión y ansiedad. Y también uno más para poder detectar un trastorno que a lo mejor no es de tanta frecuencia en la población general, pero que sí llega mucho al primer nivel de atención, porque tiene que ver con quejas somáticas, con tener dolores físicos, con tener preocupaciones acerca de estar enfermo, ¿sí? Que es la somatización. Y entonces este estudio trabajó para poder identificar en el primer nivel de atención muy bien estos 3 padecimientos que ahí ocurren mucho, que los médicos ven todos los días. Todos los días sus pacientes llegan o con depresión o con ansiedad o con somatización, además de con la enfermedad física por la que vienen a consulta. Y entonces, bueno, sabemos que además estos trastornos mentales, la depresión, la ansiedad y la somatización, están muy vinculados entre sí. Ya les adelantaba la doctora Medina Mora, como una persona que tiene un dolor físico es más fácil que se sienta deprimida. Pues también una persona que se siente deprimida es más fácil que tenga síntomas físicos. Es decir, la ansiedad también se experimenta con síntomas físicos y la depresión. Y entonces siempre están como muy mezclados. Y entonces lo que tenemos que hacer es darles una herramienta a los médicos para que puedan identificar cuándo tienen de una cosa, de otra o de otra pura, y cuándo tienen un poco de todo o una combinación de todo, ¿no? De 2 cosas o de 3. Participaron muchos investigadores en este proyecto. El proyecto lo lidera un investigador muy importante en la psiquiatría global, que es el doctor David Goldberg de la Universidad de Londres, y hay investigadores locales en el Instituto Nacional de Psiquiatría y en Jalisco, en Guadalajara y en Zapopan, donde llevamos a cabo el estudio. En términos generales, lo que se quería es probar si podíamos lograr que con estas 2 medidas muy simples los médicos detectaran muy bien cuando hay una depresión ansiosa, que es esta combinación de depresión y ansiedad, cuando hay formas puras, que casi no hay, les voy adelantando, ¿no? Y cómo es que este nuevo diagnóstico de somatización que se propone podía ser mejor empleado por los médicos generales. Déjenme les explico esto, es muy interesante. Cuando un médico general le dice a un paciente que se queja de muchos dolores físicos que no tienen una causa médica, ¿sabe qué? ¿Usted está somatizando? ¿Son sus nervios? Los pacientes lo que sienten es que el médico le está diciendo, cree que yo le estoy mintiendo y que yo no tengo esto. Se enojan y se rompe la comunicación terapéutica. Si en lugar de eso le decimos al médico, mira, en tu clasificación de trastornos mentales del primer nivel de atención, viene un problema que se llama síndrome de estrés corporal, que es la forma de explicarle a tu paciente que se llega a quejar de síntomas físicos sin causa médica, qué es lo que tiene. Lo que tiene es una actividad autonómica constante, ¿no? Que produce síntomas físicos reales y lo que requiere es un tratamiento específico para esa condición, que existe y es muy efectivo. Claro, cuando le explicas eso a los médicos de primer nivel, todos en Guadalajara por lo pronto dijeron, qué bueno que usted me dice eso, porque entonces ahora en vez de tirarlo a loco, lo que voy a hacer es explicarle qué tiene y tratarlo, ¿sí? Estas son las medidas, así de fáciles son, ¿eh? El doctor David Goldberg diseñó estas medidas, claro, para llegar a 5 reactivos para medir depresión y 5 reactivos para medir ansiedad,
ustedes se podrán imaginar qué trabajo hay detrás. Tienes que verdaderamente saber qué cosas hay que preguntar. Para colmo, llegó al grado de decir, le voy a pedir al médico que solamente haga 2 preguntas de depresión y 2 de ansiedad. Si a esas 2 contesta que no el paciente, ya ni tiene que seguir a las demás, ¿no? Y entonces los médicos dijeron, sí, órale, eso sí hago, ¿no? Y empezaron a explorar estas cosas. Y bueno, ahí tienen el asunto de cómo evaluar el síndrome de estrés corporal que les platicaba, que son estos síntomas físicos reales que además producen mucha incapacidad y que no hay una causa orgánica que los explique. Bueno, pues hicimos el estudio en zonas urbanas y en zonas rurales de Jalisco. Las urbanas son en Guadalajara, las rurales en Zapopan, Jalisco. Y entonces, bueno, participó los servicios médicos municipales de Zapopan, el Hospital Civil de Guadalajara, y además de que generamos la evidencia de la utilidad de estas medidas para poder detectar la depresión y la ansiedad y la somatización o el síndrome de estrés corporal en el primer nivel de atención, también generamos, a lo largo de todo este año intenso de trabajo, a muchos otros productos. Con eso me gustaría cerrar, porque a mí me resultó esperanzador que pudieran cambiarse algunas cosas mediante este proyecto y quiero dejarles ese mensaje. Logramos capacitar a muchos médicos en cómo utilizar estas medidas sencillas de identificación y también a muchos de nuestros asistentes de investigación y psicólogos a cómo tratar a estos pacientes. Ahí les va por qué. Imagínense que yo llego con un comité de ética del Instituto Nacional de Psiquiatría a decirle que voy a hacer mi estudio de identificación de trastornos mentales en el primer nivel. Pues lo primero que me van a decir, y tienen toda la razón, es, oye, tú no puedes llegar a identificar y luego, ¿quién los va a tratar? ¿No? Y entonces, evidentemente, lo que teníamos que hacer es que a todas las personas que se identificaran tenían que ser tratadas, pero había que ir más allá, que el lugar en donde nosotros hicimos la investigación se quedara con la gente capacitada para seguir no solo identificando, sino tratando a esos pacientes. Y entonces, con base en el proyecto, pudimos también capacitar a esta gente que ahora opera todos los días en Zapopan y en Guadalajara para funcionar como nosotros veníamos funcionando después de la capacitación para este proyecto. Y entonces quedó toda esta gente capacitada para poder continuar trabajando en equipo. Por ejemplo, haciendo esta canalización de cuando un caso grave de depresión, que tiene a lo mejor una ideación suicida, ya les comentaban lo frecuente que es, en algunos casos graves de depresión, tener esta ideación suicida, que en ese momento sí se tenía que referir al servicio de urgencia del hospital psiquiátrico. Es decir, no todo se tiene que tratar ahí en el primer nivel de atención. Hay que saber a qué niveles hay que referir y hay que tener esos sistemas de referencia preparados. Pues el proyecto de investigación sirvió también para eso, para generar estos canales institucionales. Una vez que genera los canales institucionales, la gente trabaja de esa manera. Los médicos, los psicólogos, los pacientes, las autoridades de los hospitales entienden que esa es la mejor forma de trabajo, porque los pacientes dejan de volver al hospital quejándose de síntomas físicos. Ya les dieron el tratamiento para la depresión y la ansiedad que requerían. Además, hubo tal como entusiasmo por parte de las autoridades, esta voluntad política que se generó viendo que esto podía ser útil para los pacientes y para el hospital, que se decidió hacer una réplica del curso de formación a los médicos en esta identificación y tratamiento por medio de la guía MHGAP de la OMS, que terminamos yendo otra vez al lugar a capacitar a 100 médicos más. Ahorita estos están en seguimiento y se está evaluando la efectividad del entrenamiento para que pueda replicarse en otros estados. Y con eso termino diciéndoles que, aunque el problema es grande, sabemos que la solución existe y hay que implementarla de forma sistemática para lograr los cambios que necesitamos para nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Robles, por esta presentación. Y ahora le voy a pedir al doctor Pierre-Antoine Delis
que nos dé su presentación. Él es economista de formación y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Realizó estudios sobre técnicas de medición multidimensional de la pobreza y sus aplicaciones con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el Oxford Poverty and Human Development Initiative. Participó en la revisión técnica de los instrumentos relativos al costeo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, realizado por la Organización Mundial de la Salud. Y actualmente es director de información sobre necesidades de salud y población de la Secretaría de Salud y profesor asistente de econometría avanzada. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctora Medina. Para mí es un gusto estar aquí y justo en representación del licenciado Juan Carlos Reyes Oropesa, quien es director general de Información en Salud. Y básicamente nuestra presentación consistirá en presentar, digamos, la historia del CMS, que es el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, y asimismo su participación en la CI 11. Mi participación va a ser muy corta y les voy a dejar en un breve momento con la licenciada Ángela Santillán, quien lleva una larga trayectoria en el tema de la familia de clasificaciones de enfermedades. Para empezar, creo que no mucha gente conoce el CMS. El CMS es el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades. Ese centro fue creado, digamos, en 1985 por, a ver, perdón, quien no está viendo conmigo la presentación. Sí, fue creado en 1985 por la Secretaría de Salud bajo recomendaciones de la OMS. Y básicamente está conformado el centro por instructores en codificación médica y también está involucrado algunas instituciones del Sistema Nacional de Salud y asimismo está involucrado INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Básicamente los grandes trabajos que hacemos ahí en el centro es la promoción, la asesoría y la vigilancia en el uso de la CIE. Y tal como conocemos, la CIE nos permite mejorar, digamos, la calidad de la información en salud, que es básicamente lo que nosotros tratamos de difundir y asesorar a las personas que quieren ese tipo de servicio. A partir de 1995 se ha ampliado, digamos, el centro se ha ampliado el uso en cuanto a las demás clasificaciones que hay. Por ejemplo, el uso de la CIF y el uso de la familia de clasificación de oncología. En 2008 recibimos, fue un acto grandioso, recibimos el reconocimiento por parte de la OMS como centro colaborador por 4 años. Y hace 2 años, en 2012, se volvió a ratificar otra vez el CMS como centro colaborador. Y actualmente seguimos colaborando tanto con la OPS como la OMS. Y les voy a dejar con la licenciada Santillán, quien lleva una larga trayectoria que nos va a explicar, digamos, todo el desarrollo del centro y su participación en la CI 11. Muchas gracias. Gracias. Es licenciada en Sociología con especialidad urbano-industrial, tiene un diplomado en Demografía, en Epidemiología Intermedia y en Archivos de Trámite. Es además instructora internacional de la familia de clasificación de la OMS. Y nos va a explicar qué pasa cuando la clasificación es evaluada
y aprobada para asegurar que realmente se aplique como sistema de registro y reporte de información. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctora Medina. Bueno, vamos a continuar. Una vez que el maestro Pierre les enunció un poco de los antecedentes del centro, a mí me gustaría hablar no solamente de esto, qué hace, cuáles son sus funciones y su estructura. Dentro de su estructura, vamos a ver Ay, se apagó. No. Ya. Su estructura está dentro de la Secretaría de Salud, particularmente en la Subsecretaría de Desarrollo de Sistemas de Salud, y ella se desprende y queda en la Dirección General de Información en Salud. Anteriormente, este centro, cuando inició en 1985, estaba ubicado en la Dirección General de Epidemiología. Por circunstancias diversas, porque el responsable en su momento tuvo que ser transferida en 1997 a la Dirección General de Información en Salud. Ella, a través de la dirección que tiene actualmente el maestro Pierre, está el centro como referencia en ese momento, antes de ser designado como centro colaborador, está en una subdirección. Ahí está el Centro Mexicano de Enfermedades, clasificación de enfermedades. Una vez que estamos designados, claro está que el director general queda como presidente del Centro Colaborador de la familia de clasificaciones a partir del año 2008 y hasta la fecha, que en estos momentos el responsable es el licenciado Juan Carlos Reyes Oropesa. Dentro de ellas, bueno, dentro de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Información en Salud le compete coordinar a la direcciones que tienen que ver y que están vinculadas con la familia de clasificaciones. La Dirección General de Epidemiología, la Dirección General de Evaluación del Desempeño. Actualmente están participando con nosotros 2 institutos, que es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Está el Instituto Nacional de Rehabilitación, y esto por la nueva clasificación que surge en el año 2001, que es la CIP, y que seguramente ustedes, particularmente ustedes, van a hacer un gran uso de esta clasificación. Por otro lado, hemos tenido la oportunidad también de invitar a algunas entidades federativas de que se generen pequeños centros regionales. Entre ellos está el Distrito Federal, el de Jalisco y el Estado de México. Entonces, sí es importante que vean que dentro de la Secretaría de Salud, cómo estamos invitando a otras entidades la creación de centros regionales. Y esto porque cada vez se hace la necesidad de formar mayor número de recursos, y ya llega un momento en que no tenemos la capacidad como centro, puesto que es un número muy reducido para poder hacer la capacitación, la asesoría, la supervisión o la investigación. Entonces, sí se requiere cada vez de mayor recurso humano. Por otro lado, la Dirección General de Información en Salud tiene el Comité Intersectorial de Información, pues es necesario que esté incorporado todo el sector salud. Por eso tenemos las otras instituciones a las cuales están invitadas a participar, entre ellas, pues, el mismo sector propio, que es el sector salud, que es el IMSS Oportunidades, o el ISSSTE, CENMAR, Servicios Médicos, Pemex, Marina, Defensa, todos estos están participando. Y INEGI, porque INEGI es muy importante, porque cuando se tomó por primera vez como centro de referencia, el mayor impacto eran las estadísticas de mortalidad. Y nuestra contraparte de manera oficial, y las cifras oficiales las tiene INEGI. Entonces, sí teníamos que tener el contacto directo con ellos para verificar que se está haciendo el uso adecuado de la clasificación en lo que se refiere a la causa básica de la defunción. Entonces, sí era necesario que ellos estén incorporados. Y además otros hechos vitales como son nacimientos también. Tenemos actualmente, se está incorporando la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué razones? Igual que la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Se está incorporando porque, como bien les mencionaba, hay una nueva clasificación que es la CIP, que es la clasificación del funcionamiento y la discapacidad, y estamos hablando de una educación inclusiva, de un trabajo, también incorporación laboral. Entonces, también ya forman parte del centro, y esto tiene poco tiempo, y seguramente el Instituto de Psiquiatría se tendrá que incorporar en breve con nosotros también.
Todos ellos están en un área, ya sea en el área de estadística o en un área de epidemiología, que bien se reflejan en direcciones, subdirecciones o bien jefaturas. Pero lo más interesante es que ahí encontramos instructores, ya sea personal médico, personal no médico, investigadores, analistas, ingenieros, arquitectos. Como toda clasificación tiene que ser con múltiples propósitos y multidisciplinario. Entonces, esa es nuestra estructura que tenemos actualmente. Ahora bien, nuestras áreas básicas, ¿cuáles son? Ya les había yo mencionado que son 4, que es la capacitación y es nuestro mayor fuerte. Dentro de la capacitación nosotros vamos a tenerlo desde 2 puntos de vista. Una, que es la capacitación de la Secretaría de Salud como tal, partiendo de que ahí es donde tenemos la mayor parte de la población abierta y debemos de capacitar a personal de archivo clínico, a epidemiólogos, incluso a otro tipo de personal que analiza la información, porque no es tan sencillo asignar un código solamente. El asignar un código implica también todo un proceso para poder determinar si el registro fue llenado adecuadamente. Entonces también hay que preparar al personal que toma las decisiones o los analistas e inclusive las personas que están creando los sistemas de información, porque también hay que validar al interior. La información, no hay que meter la información por meter la información, hay que ver integridad, consistencia, confiabilidad, cobertura, en fin, una serie de lineamientos para poder decir que es de buena calidad la información. Y dentro del lema del CMS es que la calidad de la atención nos refleja una buena calidad de sistema de información, ¿sí? Entonces, esa sería una parte de nuestra capacitación interna. Después tenemos abastecer a todo el país y después abastecer lo que se refiere a todo el sector. Hay que preparar también a instructores, también a sus analistas, a los responsables, cómo se debe de utilizar esta clasificación, o sea que tenemos las dos. La otra es que no solamente hacemos la capacitación de manera presencial, hay que buscar otros mecanismos para poder difundir esta clasificación y ahora ya tenemos cursos de capacitación en línea, ¿sí? Que es línea en cierta medida para personal no médico y personal médico. Entonces, es importante que y con diferentes modalidades, una modalidad que les otorga una certificación donde ya tomaron el curso, ya sea de codificación para mortalidad o para morbidad, para procedimientos, porque ese es particularmente este tipo de curso en línea. O para el personal médico, para que tengan una idea lo que implica cuando no se hace un llenado adecuado. ¿Sí? Yo estoy hablando ya de toda la clasificación, no solamente en el componente de trastornos mentales o la salud mental y las adicciones, sino toda la clasificación que comprende más allá de acuerdo a su eje clasificatorio, enfermedades transmisibles, no transmisibles y lesiones, ¿sí? Y entre ellas está inmerso este capítulo. Por otro lado, tenemos la capacitación a nivel internacional. Nos han dado la oportunidad desde que nos nombraron como centro colaborador, pues el único que existía era el de Venezuela. Entonces, Venezuela tampoco ya se daba abasto para capacitar a todos los países de habla hispana. Tenemos el de Brasil, que es de lenguaje portugués, que es muy reducido su campo. Entonces, en ese sentido fue como nos invitaron a participar como centro, porque esto implicaba ya otros países. Y con la experiencia que tenemos en la mortalidad o en la morbilidad, pues esto nos dio mayor presencia como centro. Entonces tenemos esa otra coordinación, ahí pueden ustedes ver dónde hemos participado, en qué países hemos participado, dando cursos de codificación sobre la CIE-10 y ahora sobre la CIP y sobre procedimientos médicos. Y eso sería con respecto a la clasificación. Ahora bien, con respecto al área de coordinación. La coordinación de igual manera la tenemos de 2 maneras, es interna, ¿sí? Dentro de la misma secretaría
y fuera de la Secretaría con los organismos del mismo sector, pero además ahora ya tenemos otras instituciones e inclusive tenemos asociaciones de hospitales privados, ya los estamos reincorporando también. ¿Por qué? Porque también ellos explotan la información, usan la información, pero en ocasiones no saben cómo explotar esa información. Entonces hay que asesorarlos y coordinarnos con ellos para que después no tengamos por ahí algunas noticias que demeritan la calidad de la información, cuando en realidad no es que demeriten la calidad, no saben cómo interpretar esa información, no saben bajo qué elementos se tiene que hacer, es bajo todo un proceso. Y por otro lado, la coordinación que tenemos muy estrecha con INEGI y con otras instituciones ya como RENAPO, que cada vez se hace más necesario, con el CONAPO inclusive para las estimaciones de población, y ahora que ya tenemos también otro tipo de estadísticas como son nacimientos y que requiere información sobre si la personita nació con alguna enfermedad o malformación que nos permite verificar su discapacidad a corto plazo, ¿sí? Entonces, y eso es solamente la evidente, porque la interna no la sabemos hasta días posteriores del nacimiento de la persona. Y la externa, seguimos en una comunicación muy estrecha con la Organización Panamericana de la Salud, Washington, actualmente también ya con OMS Suiza. Tenemos otras con UNICEF, tenemos algunos otros organismos con los cuales ya también estamos participando. Eso sería con respecto a la parte de coordinación. Ahora bien, con respecto a la asesoría. La asesoría normalmente la damos también de varias maneras, en el sentido de que toda clasificación, si es de múltiple propósito, tiene que ser para múltiples usuarios. Entonces, los usuarios potenciales, primero, que debemos de considerar son los codificadores. ¿Por qué? Porque son ellos los que están transcribiendo todos los textos que el certificante realiza a códigos. Entonces tiene que tener todo un adiestramiento, tiene que saber ubicarlo. Recuerden que hay ciertas patologías que son exclusivamente para hombres, para mujeres o para determinados grupos de edad y sexo. Entonces sí es importante porque en ocasiones pueden inclusive codificar, por decir algo, una tontería, que yo desconocía que una personita recién nacida puede presentar depresión y uno se preguntaría ¿cómo? ¿Sí? Entonces, a nosotros nos tienen que justificar el médico que efectivamente esta persona nació con depresión. Entonces tenemos que ver todo el antecedente, tenemos que justificar ese registro o tenemos que verificar que no haya sido un error del codificador. Entonces, por eso es importante que este tipo de situación la tenemos que dar la asesoría adecuada al codificador. Hay dudas, recuerden que piensan que un codificador es muy sencillo decirle aquí tienes los volúmenes y busca el código. No, la clasificación tiene una estructura, hay que saber conocer esa estructura, tiene convenciones, tiene todo un manual que nos determina todo ese proceso. Sí, todo ese proceso. Entonces, a eso se refiere ese tipo de asesorías. Tenemos lo que es participación interinstitucional también e investigaciones. Investigaciones hemos hecho muchísimas. Ustedes las van a poder consultar en la página del CEMESE. Si gustan, pueden ver todo lo que es la búsqueda intencionada de la muerte materna, que es muy frecuente y como meta presidencial que es, la de menores de 5 años, en fin. Hay varias investigaciones que tenemos ahí que pueden ustedes verificar. Lo que se refiere a la participación internacional, cada vez es más continua nuestra participación en los centros, las reuniones anuales de los centros colaboradores. En estos momentos, la persona que les iba a venir a dar la plática está en la reunión anual. Entonces, todo lo que vamos a hacer ahora con la participación de la CIE 11, seguramente lo que yo les voy a decir puede modificarse. Sin embargo, sí les voy a comentar qué es lo que nos solicitó la OMS para que nosotros participáramos. Recibimos la invitación apenas en el mes de julio de este año para poder participar en los siguientes estudios. Estos son los grupos en los que participamos como centro colaborador. Son 5 grupos y 4 comités. Entonces, nuestra participación
fue primero, nos mandaron un manual para que hiciéramos la traducción y verificar para las pruebas de campo en la CIE 11, en la revisión, si estábamos en la opción y en la posibilidad de poder participar. Entonces, se tuvo que hacer la traducción, se le hicieron algunos comentarios, algunas observaciones, y los 3 protocolos en los que nos están invitando son estos. El estudio 1, prácticamente, el estudio 1 se refiere a unas preguntas y respuestas para poder identificar las opiniones, tanto del personal que hace la codificación como las personas que los analizan y que hacen los sistemas de información. Son preguntas muy pequeñitas que tenemos que hacer y que se va a hacer en diferentes niveles, desde primer nivel hasta tercer nivel, y también vamos a invitar a los organismos que integran las estadísticas nacionales con estas clasificaciones, tanto de mortalidad como los de morbilidad. Nos están pidiendo un promedio de 30 encuestas por persona, que serían el codificador, el analista, el que hace los sistemas, el estadístico y el investigador. Son 30 por cada persona. Esa sería una primera. Y esto es para verificar realmente como si todos los aspectos operativos y los aspectos conceptuales realmente tienen consistencia y que no están fuera de contexto, ni con la CIE anterior, que está con la CIE vigente, con la nueva que se va a implementar. El siguiente estudio se refiere a la codificación del estudio puente entre la CIE 10 y la CIE 11. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener que hacer muestras donde se va a codificar con la CIE 10 y con algunos otros casos con la CIE 11, para verificar si se puede, es fácil, es manejable, no hay confusión, no hay errores de concepto, que estemos exactamente verificando la consistencia al interior de las clasificaciones y ver el impacto que esta va a tener, ¿sí? Porque se mueve de 22 capítulos a 26. El tercero es el de confiabilidad, que es el de consistencia, prácticamente poner a prueba las diversas circunstancias. Esto significa que tenemos que tener casos de una base de datos anterior y hacer la conversión en la CIE 10 y de la CIE 10 a CIE 11 como base de datos y ver si lo podemos hacer por equivalencias o recodificación, como le llamamos, ya sea equivalencias o recodificación. Y la otra ya cuando son los casos operativos, que ya son en la parte clínica, ya sea primero, segundo o tercer nivel, y ver toda la forma en que se están codificando un codificador nuevo como un codificador especializado, donde va a ser evaluado y supervisado. Entonces, vamos a tener tres tipos de proyectos. Todavía los protocolos están por definirse, porque les comento, en julio de este año apenas se nos llegó la invitación, en agosto se entregó, estamos en el mes de octubre, los compañeros se encuentran en estos momentos y seguramente nuestra participación va a ir más allá que implementar la clasificación, como hemos hecho con la octava, con la novena, con la décima y ahora con la 11, ¿no? Entonces, estos son, y va a haber otros tipos de estudios adicionales que también la misma OMS nos va a dar los protocolos para poder decir o tomar la decisión si participamos o no participamos. Estos son realmente los proyectos más importantes que nos están solicitando en estos momentos para participar. Bueno, la revisión, como todo, tiene un objetivo y una finalidad. ¿Sí? Particularmente es ver consistencia, que sea viable, que tenga continuidad. Debemos de medir el impacto entre el movimiento que hay en las patologías que desaparecen, porque desaparecen y de repente no vamos a tenerlas, no va a haber registro y hay que dar una respuesta, o aquellas que se van a incrementar, hay que dar también una respuesta, porque el incremento simplemente por codificación o porque se mejoró el registro o por alguna circunstancia. Siempre tenemos que darle nosotros una respuesta a cada uno de los cambios de los capítulos, de los 26 capítulos que son actualmente para esta clasificación. Anteriormente, les comento, no habíamos tenido esa experiencia, nuestra experiencia fue a nivel nacional, donde hicimos el estudio puente con diabetes mellitus, con accidentes de tráfico y con neumonías. Entonces, eso a veces por una decisión de la misma codificación o clasificación tenemos que dar.
Entonces, ese es el objetivo de participar en esta revisión, que va a ser prácticamente en los centros de prueba de campo. Todo va a ser centros de prueba de campo, que cada uno está perfectamente identificado la participación de cada uno de los supervisores, evaluadores, codificadores y analistas. Entonces, son preguntas muy pequeñas, seguramente nuestra coordinación con el instituto va a ser ya para una prueba muy chiquitita, puesto que ya veo y observo que ya van mucho más avanzados, por ser un centro colaborador también, seguramente por eso van más adelante que nosotros. ¿Sí? Hasta aquí sería mi participación. Nos quedaron unos pocos minutos para preguntas y comentarios por parte de ustedes. Bueno, parece que no tenemos dudas. Les agradezco mucho su participación y estamos pendientes de recibir sus comentarios a las modificaciones propuestas, y aquellos que trabajan con pacientes y tienen práctica clínica, esperamos que se incorporen con nosotros en esta red internacional de clínicos que están contestando las encuestas por internet, evaluando casos prácticos y cada una de las modificaciones propuestas. Muchas gracias. El Colegio Nacional agradece su amable presencia y les invitamos a que pasen a la planta baja, donde les ofrecemos un café. Gracias por asistir.